Un saludo también a los amigos que nos están viendo vía Facebook. De alguna manera, en diferido podrían también ver este video. Les mandamos un saludo. Vamos a continuar con los estudios que hemos venido realizando a través de este tiempo. El estudio del día de hoy posiblemente sea algo muy corto, no se va a extender mucho porque quiero dividirlo en dos partes, ¿no? La primera parte tendría que ver con el capítulo 13 del libro de Levítico. La segunda parte es el capítulo 14 del libro de Levítico. Todo esto que vamos a ver hoy son las leyes que se consideran en la Torá y se enseñan a los Kohanim, a los sacerdotes y al pueblo para poder tratar el tema de Tzachrat, o lo llaman mal llamado, digo yo, la lepra, ¿no? Le traduce como lepra en la Reina Valera y en muchas Biblias realmente le ponen lepra, pero Tzachrat es la palabra correcta, o sea, la palabra que aparece allí. Y vamos a ir viendo cómo es que se debe ver esta enfermedad o estas múltiples enfermedades, porque esto es lo que es, y ir entendiendo a través del estudio, a través de la lectura, cuál es el sentido lógico para nuestro ciclo con respecto a estos mandamientos, ¿no? Allí estamos con la portada, leyes para el Tzachrat. Quien lo pueda pronunciar mejor, bienvenido sea. Pero vamos a ver hoy día lo que son los mandamientos para las afecciones de la piel que causan un estado de impureza, o sea, que inhabilitan a la persona, al poseedor de esta enfermedad, de esta condición, lo inhabilita de ingresar a los espacios sagrados. Entiéndase, y haciendo una breve introducción de las enseñanzas pasadas, entiéndase que espacios sagrados nos estamos refiriendo al área específica del templo, al área específica del templo. O sea, o lo que en su momento se llamó como el campamento del tabernáculo de reunión, el Mishkan, y en la época del rey Salomón, el Beit HaMikdash, el espacio de 500 por 500 codos, y de hecho también espacios sagrados como el campamento del pueblo o la ciudad de Jerusalén, que se destinó como un espacio sagrado, como la ciudad sagrada del Eterno. Este es realmente a lo que yo me refiero cuando hablo de espacios sagrados. No se malinterprete de alguna manera que esto se puede referir a una congregación o a un lugar de reunión como un hogar donde se está compartiendo la enseñanza de la Torá. O sea, son lugares en los cuales se está haciendo el bien, se está compartiendo la Torá, pero no son considerados espacios sagrados. Por mucho que alguien haya dicho en su propia voluntad, con una muy buena intención, bueno, yo voy a dedicar este lugar solo para el servicio al Eterno, y está muy bien. Es algo que la persona ha consagrado para ocuparlo como un servicio al Eterno, ese lugar, un espacio. Es correcto, es consagrado para el Eterno por la persona, pero no es consagrado de parte del Eterno. No es que el Eterno consagró ese lugar como lo hizo con Jerusalén, como lo hizo con el campamento, el tabernáculo, como lo hizo con el templo. O sea, es algo que el Eterno ha consagrado, es una diferencia que existe. La primera, que nos referíamos a cuando una persona consagra un lugar o un espacio al Eterno, o hasta una prenda de vestir, eso ya es algo personal, y es algo que es como un voto que alguien hace al Eterno, pero no interfiere la voluntad del Eterno, sino más bien la acción del corazón del hombre de consagrar algo al Eterno, que es agradable, por supuesto, y de él depende de que no se contamine, por ejemplo, llevando a aquel lugar algo que lo profane para el propósito al cual fue consagrado, ¿no? Pero cuando hablamos de este tipo de enfermedades o de las impurezas que hemos ido analizando como la más sencilla y la más corriente o común, una mujer con un estado de nidad o el estado del periodo de menstruación, que es natural, es la costumbre de las mujeres. No se puede decir es que este lugar es consagrado al Eterno y es rechazado, para nada. Estas leyes no aplican para este tipo de consagraciones de espacios, porque solo aplica a los espacios que el Eterno consagró como santo. Porque por mucho que alguien consagre un lugar, un espacio, ese espacio no va a ser santo. El pueblo es santo, pero no el espacio que el hombre pueda consagrar, sino el espacio que el Eterno ha consagrado para sí mismo, como lo es Jerusalén y como lo es
el monte Moriah o la explanada del templo de los 500 por 500 codos. Eso es el espacio que el Eterno ha consagrado para sí. Entonces, esto tenemos que irlo teniendo en claro para poder discernir y navegar dentro de estos mandamientos que vamos a estar estudiando el día de hoy. También es importante recalcar que si bien el Eterno designó que una persona que sufriera esta afección o afecciones de la piel sea considerada inhábil para entrar al campamento, no solo al templo, al campamento, no podía ingresar al campamento, tenía sus razones y vamos a ir viendo por qué. Y también vamos a entender que habían ciertas cosas como las que habíamos visto de un contacto con algún muerto. Esa persona también era obligada a estar fuera del campamento y que reconocer también, por último, como una mención, que solo Miriam es la única persona del linaje de Israel, Miriam, la hermana de Aarón, y la hermana de Moisés, la única persona del linaje de Israel que padeció de lepra y tuvo una recuperación de esta y se mostró realmente una sanación de esto. O lepra, taxrea, perdónenme, pero es la forma común, pero es taxrat, es la palabra correcta y sería bueno que sí lo nombremos, porque no existe una traducción correcta al español y por eso me veo obligado a nombrarlo por cómo está escrito, ¿no? Entonces, conocer esto. La otra persona que en la tierra de Israel se sanó fue Naamán, el sirio, un general del ejército sirio, por medio de la intervención del profeta Eliseo. Este hombre también fue sanado de lepra, pero no era del linaje de Israel. Dentro de la historia de aquellos que del linaje de Israel se desconoce sus nombres, pero fueron sanados, son los que presenciaron los días del Mesías, porque eso era una señal realmente profética de que el Mesías estaba en medio de ellos, que el Mesías había llegado, porque existe todo un protocolo, y lo vamos a ver la próxima semana, todo un protocolo muy similar a la consagración de los Kohanim. La consagración de los sacerdotes en los tiempos de Aarón y sus hijos se hizo solo una vez, nunca más se volvió a hacer de esa manera, en la que mataban un becerro, esperaban un tiempo de 7 días, ponían la sangre en el lóbulo de la oreja, en el pulgar de la mano derecha, el dedo del pie derecho. Todo esto se hizo solo una vez. De allí en adelante, los que siguieron como sacerdotes nunca hicieron este ritual o este ceremonial. El ceremonial del hombre que ha padecido esta afección de la piel y luego es curado es similar, es muy similar, y vamos a ver allí también esta parte, lo veremos la próxima semana, pero es importante que entendamos que esto se haya habilitado, tenía un espacio en el templo para una cámara que se llamaba la cámara, traducen como de purificación, de inmersión, donde hacían la purificación a estas personas que sufrían de Metzorat o de Tazrat, sufrían de esta afección, no la habían utilizado en años. Desde que se construyó porque la Torá destina que tenía que estar allí y leprosos, lo voy a decir esta vez de esta manera, y estas personas con afección de la piel estaban en el pueblo, habían en medio de ellos, en medio de la nación, pero nunca se había estrenado esta cámara, sino en los días del Mesías. Por eso es que les dice, vayan y preséntate delante del sacerdote. Eso es un testimonio de que el Mesías había llegado y que estaban viviendo un microcosmo de la era mesiánica, ¿no? Entonces vamos a ir adelante y esto como una introducción para poder ir al tema directamente. Y aquí estamos. Leyes para la tzakrat, mandamientos para la afección de la piel que causan impureza e inhabilitan el ingreso a espacios sagrados. La primera definición, tzakrat. Quiero que entendamos que no es una enfermedad en particular o específica. Es una afección de la piel que, de acuerdo al estudio de la descripción de cómo se produce, de cómo actúa, cuál es la característica de esta enfermedad, de esta infección, de esta condición en la piel, y médicamente hablando, no se puede traducir tzakrat como una enfermedad en particular, sino como varias enfermedades que tienen que ver con una afección directa a la piel, a la dermis del hombre, no, sino varias enfermedades, no es una sola,
Por lo tanto, Satrat no es una enfermedad, sino más bien es como traducirlo, la mejor traducción o explicación que se podría dar, es una afección de la piel, que puede ser indistintamente de una manera bacteriana, puede ser por hongos, que es lo más común, o es lo que, como se describe en la Torá, la mayoría de ellas tiene que ver por hongos, o por diferentes condiciones, incluso autoinmunes. Vamos a ir viendo todo esto para que vayamos entendiendo. Por lo tanto, dejar en claro que esta palabra que se traduce como lepra no es lepra, no es la enfermedad de Jaime, no es lepra en ningún sentido, no es una enfermedad en particular, es digamos, un abanico de enfermedades que afectan a la piel de diversas formas. Claro que él les da las condiciones, y vamos a verlo, para que entendamos que no todas las enfermedades de la piel, no todas las infecciones de la piel se pueden considerar como algo inmundo o entrarían en la categoría de Satrat. Todos tienen unos requerimientos, digamos así, para que se cumpla este estado de impureza. Entonces, vamos al capítulo 13 del libro de Vaikra, del libro de Levítico, y dice lo siguiente: Yahweh dijo a Moshe y Aarón, habló al gobernador del pueblo, que era Moshe, y Aarón, el príncipe, el sumo Cohen. Verso 2. Si alguien tuviere en la piel de su carne una mancha clara, una mancha blanquecina o una mancha brillante, cual pueda convertirse en enfermedad de Tzadrat, él será traído a Aarón, el Cohen, o a uno de sus hijos, que son los Kohanim, los sacerdotes. Ok, él menciona en primer lugar manchas blancas y siempre las describe así, como blancas, claras o brillantes. O sea, brillantes es cuando tiene una especie de escamación que parece como que brillara. Sí, sí se ha visto eso en la piel, como una escamación, como sobre la piel, como que fuera una quemadura, ¿no? Pero aquí habla de manchas claras, es como la que estamos viendo en la imagen. Esta es una enfermedad que se conoce incluso como la enfermedad del albañil, vulgarmente hablando. Aquí en Ecuador se le conoce así porque se echan agua mientras están trabajando bajo el sol y pues eso crea una especie de hongos en la piel, y es hongos, no es otra cosa que hongos cuando empiezan a salir manchas blancas, es hongo en la piel. Pero eso no lo determina específicamente como Satrat. Sin embargo, él dice, cuando alguien presente este tipo de manchas en su piel, manchas claras, manchas blanquecinas, más, digamos, tirando a blanco, y una mancha ya brillante, cualquiera de estas afecciones, preséntalo al Cohen. Irás al Cohen. Y verso 3 dice, el Cohen examinará la llaga de la piel o esta mancha, realmente es la misma palabra, mancha de la piel, si el pelo en la mancha o en la llaga se ha vuelto blanco y si la mancha o llaga parece que ha profundizado en la piel, o sea, como que hubiese no fuese directamente, digamos, solo una mancha en la piel, como una descoloración de la piel, sino cuando dice que ha profundizado es como que si vieras una inflamación de la piel, ¿no? Como que se ha inflamado. Eso es lo que se refiere allí. Y dices, es Satrat cuando tiene estas dos condiciones. La primera, si en la mancha blanca los cabellos han perdido la coloración, la pigmentación, los vellos de la piel o el cabello, dependiendo en el lugar en el que esté, y si esta también ha tenido una especie de inflamación, como que la carne de donde está la mancha no es solamente una decoloración de la piel, sino como que empieza a inflamarse la piel. Dice, es Satrat. Y después lo examinará el Cohen y lo declarará inmundo, o lo declarará tamé, inhabilitado para ingresar, no solo al templo, sino inhabilitado para ingresar al campamento o a Jerusalén. Ellos vivían afuera de las ciudades. Había un lugar donde de hecho se ubicaban ellos. Verso 4. Si la decoloración de la piel es blanca, estamos hablando, por ejemplo, esas manchas, es una imagen de lo que les hablaba, de hongos en la piel, pero no parece que ha profundizado en la piel, o sea, su piel es solo una mancha, no es algo que se ha inflamado o ha brotado en la piel, y su pelo no se ha vuelto blanco, o sea, no ha cambiado la pigmentación del vello, pues entonces el Cohen lo aislará por 7 días. Si solamente es mancha, como lo estamos viendo en la imagen, lo aislará por 7 días. El séptimo día, el Cohen lo examinará otra vez.
Él tenía que regresar 7 días después, lo aislaría de toda la familia, no lo sacaban del campamento todavía, estaba, porque no era declarado tamé. De hecho, algo importante es que estas condiciones como la de Satrat, es el sacerdote quien lo declara puro y el sacerdote quien lo declara impuro. No es solamente la condición, es el Cohen quien tiene que declararlo, porque podía haberse curado, pero si el Cohen no lo declaraba después de haber hecho el protocolo adecuado para que volviera a ingresar al pueblo, esa persona seguía siendo considerada como tamé. No podía ser considerada tajor, porque es la palabra del Cohen lo que declaraba la pureza o la impureza, ¿no? Entonces lo encerraban por 7 días, lo aislaban, más bien, y el séptimo día el Cohen lo examinaría otra vez. Si la llaga parece la misma que antes, o sea, no ha habido un cambio aparentemente, solo está allí, no se ha extendido en la piel, la mancha o llaga, que le traduce esta versión como llaga, pero es mancha también, no se ha extendido en la piel, entonces el Cohen lo aislará por 7 días más, porque no solo no se extendió, sino que no disminuyó, parecía estar igual. Hagamos la prueba y pongámoslo aislándolo 7 días más, lo separamos 7 días más, y luego dice, al séptimo día, el Cohen lo examinará nuevamente, y si la llaga se ha disipado y no se ha extendido por la piel, o sea, ya 14 días después de una alimentación adecuada, esto tiene que cambiar, o para bien o para mal, para saber si es algo realmente de lo que se deban preocupar, ¿no? Ya 14 días es suficiente para ver un cambio en el cuerpo, ya sea para bien o sea para mal. Entonces, por eso le dice, si se ha disipado y no se ha extendido por la piel, entonces el Cohen lo declarará limpio, a pesar de que esta mancha no se extendió, pero ha menguado, eso es lo que quiere decir, pero sigue teniendo estas manchas que hoy en la medicina se conocen como hongos, pero no se lo declara inhabilitado, porque esto puede ocurrir muchas veces por la forma, como les decía, en la que se tratan la humedad del cuerpo, tal vez no secan bien su cuerpo cuando salen del agua o algo así. Entonces, pero es algo que es pasajero. Esto se debe, realmente los hongos en la piel se debe por una baja en las defensas del cuerpo humano, ¿no? Se debe por una baja en las defensas. Y eso, la baja en las defensas está, digamos, sujeta a varios factores, ¿no? Pero luego dice él que después, si esto ha menguado un poco, tal vez no ha desaparecido del todo, pero ha menguado, no ha crecido, ni ha habido un cambio en el color del vello de la piel que rodea o que está cerca o en medio de esta mancha, ni tampoco ha habido una inflamación o ha habido sí, la palabra correcta es inflamación de la piel, protuberancia en la piel, un cambio en la piel que parezca más profunda que la demás, o sea, como que hubiese un cambio topográfico, por entenderlo así, en la piel. Entonces, no se lo considera también, no se lo considera taxrat, no pueden entenderlo así, sino se lo declara limpio. Tiene una infección, sí, pero no es taxrat. Es solo una costra, le llaman él, o sea, una infección, y lavará sus ropas y será tajor, lavará sus ropas y será tajor. Ok, aquí sí vamos a estar viendo unas cuantas imágenes que tal vez a la perspectiva puedan parecer un poquito desagradable para aquellos que son susceptibles, para los que les gusta la medicina, a lo mejor no se incomodan, pero es para ejemplificar y que podamos, por medio de la imagen, poder ir entendiendo y asimilando lo que describe la Torá, ¿no? Y ahí tenemos una imagen donde esta piel se ve blanca también, rojiza y blanca, que ya vamos a hablar también de eso, pero está como brotada, como profunda, como inflamada, ¿no? A diferencia de las otras manchas. A esto es lo que se refiere. Pero si la costra o esta mancha, esta llaga, se extiende más allá en la piel, después de que haya sido examinado por el Cohen, o sea, se lo dejó los 7 días, se lo dejó los 14 días, y vemos que esto se extendió, vemos que esto se expandió, dice, y declarado limpio, él se dejará examinar otra vez por el Cohen. O sea, después de que le dio una carta de tajor, digamos, le dijo, ve, purifícate, estás limpio, pero ¿qué pasa si esto continúa o se extiende? El Cohen lo examinará y si él ve que la costra se ha extendido en la piel, entonces el Cohen lo declarará inmundo, lo declarará inhábil. Es tatzrat. Esa es la idea que se tiene. Y ahí el Cohen realmente, después lo que vamos a ver en los capítulos siguientes, es que
debe analizar también lo que hay en la casa, porque si lo mantuvo aislado y esto no cambió y luego lo sacó del aislamiento y empezó a brotar todo esto, entonces hay que analizar sus actividades. Realmente un diagnóstico médico es lo que hacían los Kohanim también con estas enfermedades que se tenían que ver con la pureza ritual. Ahora, vamos a estudiar o continuar leyendo lo que es la Tatzrat vieja. Esto es cuando alguien empieza a brotar algo, lo que habíamos leído al inicio, como unas manchas, algo que no tenía yo esto y de repente empezó a salir. Bueno, vamos al Kohen y que él nos diga qué mismo es. Eso era lo que acabamos de leer. Ahorita vamos a leer lo que es la Tatzrat vieja, que le llama así la escritura, o la crónica, o la que ya la tenías desde hace tiempo. ¿Ok? Verso 9 dice, si una persona tiene Tatzrat, será traída al Kohen, será traída al Kohen. O sea, ya esta persona no es solo una mancha, ya tenía esto y será llevada al Kohen. El Kohen la examinará y si él ve que hay una hinchazón blanca en la piel, la cual ha vuelto el pelo blanco y la piel inflamada en la hinchazón, entonces es Tatzrat crónica, o traduce realmente en original como Tatzrat vieja, antigua, vieja, o sea, ya la tenía en su piel. Y el Kohen lo declarará inmundo también. Él no la aislará porque ya es claro que está tamé, o sea, que es inhábil. ¿Cuál es la idea aquí? De que esta persona pudo haber cargado en su cuerpo esta afección en la piel, que ya tenía los atributos para considerarlo Tatzrat, para considerarlo inmundo, pero no lo era hasta que el Kohen lo declaró. Por eso le dice Tatzrat vieja, es crónica, tú ya la tienes hace tiempo, o sea, eso es lo que le quiere decir. Y bueno, ya no es necesario aislarte para hacer pruebas y ver cómo procede la afección en la piel, ver si mengua o si se expande, si crece. Ya no es necesario porque tú ya tienes esto. Entonces, ya le dan las condiciones, lo que vamos a leer más adelante, que tenía que llevar estas personas que contraían este tipo de afecciones de la piel. Repetimos una vez más, Tatzrat es una afección de la piel que se puede contraer por diversas enfermedades, sea micóticas, me refiero a hongos, o sea bacteriana. O viral casi no hay, pero también existen. Pero por lo general son de carácter de hongos, por lo general. La mayoría de las afecciones de la piel. ¿Existen bacterianas? Por supuesto que sí. Pero pueden ser de diversas formas y también se puede considerar como Tatzrat. Ahora, quiero que prestemos atención a estos versos porque lo que vamos a leer es algo que realmente dejas fuera de foco a muchas personas porque consideran ellos, en primer lugar, que Tatzrat es una enfermedad en particular o la consideran lepra. Porque lo que vamos a leer es básicamente que el Kohen debe examinar y si la Tatzrat está en todo su cuerpo, pues entonces puro. Si estuviese solo en una parte de su cuerpo, es impuro. Y eso es lo que deja a la gente que piensa o tiene la consideración de que esto solo es una enfermedad única de la piel y dice, bueno, ¿y cómo es esto? Que ahora tiene la enfermedad en todo su cuerpo y ya lo declaran puro. ¿Cómo es eso? De hecho, este es uno de los puntos en los que los rabinos catalogan ellos, de lo que dicen ellos porque no pueden entender, no tienen a Mashiach, y lo catalogan como algo que no tiene un propósito en la Torah, un sentido lógico, realmente es eso, un sentido lógico, junto con lo que habíamos estudiado de la vaca roja, junto con lo que también estudiamos de la mujer que toma a su cuñado, o su cuñado que toma a su mujer, perdón, una vez que haya muerto el hermano y no tenía descendencia. Son ese tipo de mandamientos que se consideran ukot, esos que parecen no tener una lógica aparente. Bien no tenía una lógica en ese tiempo, o a los que no conocen el Mesías hasta el día de hoy, no reconocen el reinado de Yeshua o el linaje de Yeshua, que es como legítimo rey de la casa de David. Por no reconocerlo se pierden toda la Torah. Es como decía Shaul, tienen un velo frente que no pueden ver, no les permite ver, que aun cuando leen el antiguo pacto, le llama a él la Torah de Moshe, aun cuando leen esto, siguen confundidos, siguen perdidos, o sea, porque no pueden ajustarse al plan del Eterno. Nadie que rechace la mesianidad de Yeshua puede entender el plan o el proyecto del Eterno, porque el proyecto del Eterno se basó en Mashiach y en la manera en que levantó Mashiach de entre los muertos.
Ese es el proyecto para poder entrar en un reino milenial donde el hombre pueda durar, donde el hombre pueda extender su vida por más de 1000 años. Si Yeshua no hubiese resucitado, tendríamos el concepto que tiene el judaísmo hasta el día de hoy, de que se levanta el rey de la descendencia de David, pero este rey de la descendencia de David, que es el Mesías, algún rato tiene que morir. Y muere y ocurrirá la misma historia de los reyes. Se levantará otro y su hijo a lo mejor no es el mismo, ocurre. Ellos no entienden cómo es esto de que será un reino eterno, un reino estable. No lo comprenden, porque tienen que entender que en la política las generaciones cambian. Y eso está demostrado en la escritura y está demostrado también en la historia. Entonces, si no comprenden esto, viven en una ceguera donde no comprenden cuál es el proyecto o el propósito, lo que apunta el Eterno para el pueblo de Israel, para nuestro pueblo. Entonces, es importante que no ignoremos esto a la hora de leer estos escritos rabínicos y tengamos en cuenta que no hay sabiduría, que no está la sabiduría con ellos realmente. Por rechazar al Mesías, dice un salmo, y eso lo cita Pablo cuando habla también de sus contemporáneos del fariseísmo que rechazaban a Yeshua, y él les dice que, citando el salmo, que por haber ido en contra del ungido, pues se ha cegado su entendimiento. No recuerdo hoy el salmo, que 57, si no me equivoco, 51, pero lo menciona él, ¿no? Ok, entonces vamos a leer estos versos para que entendamos que no solamente está hablando de una enfermedad en particular, sino de una afección de la piel. Miren, dice él, si el Tatzrat brota en todo su cuerpo, por lo cual hasta donde pueda el Cohen percatarse, o sea, donde él está revisando, dice, caray, esto está en todo el cuerpo, es mancha blanquecina, ¿no? Habíamos leído que eso eran los principios, ¿no? Y incluso había cambio en el pigmento no solo de la piel, sino del cabello, ¿no? La persona con Tatzrat tiene llagas por todo su cuerpo, y realmente la palabra aquí que le traducen llagas es la misma que aparece al inicio como manchas, y en el texto hebreo aparece como manchas, como una mancha, porque así se utiliza en otros versos. Desde su cabeza hasta sus pies, o sea, estas manchas. Entonces, el Cohen lo examinará, y si él ve que el Tatzrat ha cubierto todo su cuerpo, él pronunciará limpia a la persona con manchas. Todo se ha vuelto blanco, está limpia. ¿Qué es esto? O sea, ¿por qué? ¿Por qué si es que si hubiese una parte con manchas y otra no, lo declaramos tamé? Pero si, o sea, inhábil, ¿no? Pero si hay una parte, si hay toda su parte de su cuerpo está cubierto de blanco, lo declaramos tajor, lo declaramos hábil, lo declaramos limpio. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque no es una enfermedad específica. Tatzrat es una afección, una condición de la piel que es causada por diversas enfermedades. Una de las condiciones, tal vez no enfermedad, pero una de las condiciones que puede estar asimilando a lo que estamos leyendo hoy aquí es vitiligo. Cuando hemos visto esas personas que su pigmentación, la melanina, realmente es una muerte de melanina en su piel, de células que producen melanina dentro de su piel, de su cuerpo, provoca estas manchas en la piel, que a veces tienen color como oscuro y luego color muy blanco y están manchados en su cara o en su cuerpo. Y esto es posible, es una posibilidad que a esto se refiere, porque es una afección de la piel también. Es una condición de la piel que no es normal, no es natural y es causada por la muerte de células que producen melanina. Entonces, al haber falta de melanina, al haber esta muerte y falta de melanina, pues entonces ocurre este cambio en la piel que da una coloración blanca, pero no es contagiosa, de ninguna manera es contagiosa. Y es lo que se podría ver como muy parecido a lo que a las manchas que al inicio vimos como hongos, pero estas tienen una característica, una forma diferente y se pueden expandir. Pueden empezar muy pequeño y eso se puede expandir incluso por la gran parte del cuerpo. Y aquí les está mencionando, yo lo cojo como una posibilidad de que, y si alguien tiene una idea mejor para presentar este tipo de condición, bienvenido sea. Pero yo lo entiendo así, ¿por qué? Porque no es contagioso esto de aquí. Y porque si esta afección de la piel pudiese cubrir todo su cuerpo y cambiar todo el color de su piel,
pues por lo tanto no se lo puede declarar tamé, se lo declara realmente tajor, porque no es contaminación, no hay una afección que pueda ser contagiosa. Por eso les digo, no solamente el taxrat puede referirse a este tipo de imágenes que vemos aquí, que es una especie de hongo que ha caído en el cuero cabelludo y se extiende por la piel, sino también a cualquier tipo de afección de la piel que incluye una condición que altera el orden natural de la coloración de la piel y que puede ser o no contagiosa. Podría ser o no contagiosa. En este caso, este vitíligo se extiende, esta enfermedad se extiende en el cuerpo, se la controla con medicamentos, pero si se llegase a extender en todo el cuerpo, de tal manera que no quedase una mancha de color oscuro o su piel normal y fuese todo blanco, no hay por qué realmente discriminar. Y si no, tampoco hay por qué discriminar, porque si esta enfermedad es una enfermedad autoinmune, realmente es lo que los estudios han podido probar hasta el momento. No hay una razón especial de un agente, o no lo entienden como un agente patógeno que pueda causar esto. Le llaman ellos algo autoinmune, o sea que tu propio cuerpo, las defensas de tu cuerpo están atacando tus células. Y eso es lo que causa la muerte de las células. Puede ser también por una falta de proteína, una condición que tu cuerpo no genera la proteína necesaria para estabilizar esta melanina. Es posible, pero no es normal. Es una condición, es una afección de la piel, también se la considera así. Aunque no sea contagiosa, puede ser tal vez hereditaria y todavía hay estudios que están en investigación con respecto al origen preciso de esto. Se han dado hipótesis, pero hasta el momento no se ha probado que ha sido un tipo patógeno contagioso. Entonces, por lo tanto, no sorprende que si alguien contrajera este tipo de manchas, que solamente el Cohen lo revisaría y dice, bueno, estas manchas no están de ninguna manera causando un cambio, una piel profunda como lo que vemos aquí o esta inflamación de la piel es diferente. Hay manchas, pueden extenderse y si el Cohen detecta que se extendió en todo el cuerpo, donde no encuentra algún espacio del color de su piel natural, sino ahora todo es blanco, pues se lo declara limpio. No es una afección para mantenerlo fuera del campamento, no es necesario. Y eso es la sabiduría del Eterno. Y la enseñanza que obviamente no aparece aquí, pero que la destreza más bien, digo, que no se describe aquí en la Torah, con la que actuaban para identificar y diagnosticar los Kohanim este tipo de enfermedades, ¿no? El verso 14 dice, pero si un día aparece en él carne inflamada, se dan cuenta, ahora sí habla de carne inflamada, o sea, como esto que estamos viendo aquí, esta imagen, carne inflamada, será tamé. O sea, lo que estamos viendo era una descoloración de la piel, pero ahora dice, si aparece carne inflamada, pues entonces será tamé, será inhábil. El Cohen examinará su carne inflamada y la declarará tamé, inmundo. Y la carne inflamada es inmunda, es taxrat. Sin embargo, si la carne inflamada se vuelve blanca, vendrá al Cohen y el Cohen la examinará. Y si él ve que las llagas o las manchas se han vuelto blancas o se han bajado nuevamente, entonces el Cohen la declarará limpio y la persona con las manchas o la llaga estará limpio. O sea, está hablando de la mancha. O sea, como que esta inflamación descendió, se lo declarará limpio. Okay. Verso 18. Si una persona tiene en su piel una tiña, es una enfermedad por hongos, por los naturales hongos, que sane de tal manera que, o sea, una tiña que sanó, ¿no? En tal manera que en su lugar de la tiña, en el lugar donde estaba la tiña, hay una mancha blanca o una brillante mancha blanca rojiza, rojiza como irritada, ¿no? Será enseñada al Cohen, será mostrada al Cohen. El Cohen la examinará y si él ve que parece ser muy profunda en la piel alrededor y su pelo se ha vuelto blanco, entonces el Cohen la pronunciará como tamé, inmunda, inhábil para entrar al campamento. La enfermedad de Taxrat ha brotado en la tiña. O sea, una persona con tiña o con esta enfermedad que ocurre comúnmente a veces a la piel del hombre, que especialmente a aquellos, a piel de hombre me refiero a hombre y mujer, ¿no? Que se encuentran en estos climas tropicales, ocurren, no es considerada como algo que se ha sacado del campamento, sino que dentro de esta afección de la piel, como la tiña, si no está bien curada,
vuelvo y repito, por una baja en las defensas, al no estar la piel, que es la capa protectora, y la piel realmente es lo que nos protege de todos estos microbios, de todos estos patógenos, es como el mandil de protección de nuestro cuerpo. Si este estuviese abierto, lacerado, o no está bien sellado, no está bien cicatrizado, se vuelve una puerta de ingreso a diferentes enfermedades o hongos en el caso de que las defensas estuviesen muy bajas. Por eso es que lo pone él como una puerta donde podría originarse más común este tipo de enfermedades, porque la piel está afectada, ya sea por una tiña o más adelante veremos que sea por una quemadura. Una cortada realmente sana rápido, pero una quemadura se demora en sanar y está expuesto a la piel constantemente al ambiente, al polvo, y esto genera enfermedades, ¿no? Verso 21. Pero si el Cohen lo mira y no ve ningún pelo blanco en ella, y no está más profundo que la piel alrededor de ella, pero parece descolorida, el Cohen lo aislará por 7 días. Es el mismo procedimiento. Si se extiende en la piel, el Cohen lo declarará tamé, si se extiende. Es la enfermedad, esa es la enfermedad. Pero si la mancha blanca se queda donde está y no se ha extendido en la cicatriz de la tiña, donde estuvo antes una tiña, y el Cohen entonces lo declarará limpio. O sea, dice, esto no es, o sea, no cumple los requisitos para considerarlo de esta manera. ¿Okay? Entonces, vemos aquí que si realmente, bueno, el verso 24, si alguien y es lo que les hablaba, si alguien presenta este tipo de enfermedades ahora, pero causada, una afección de la piel causada por un fuego, una quemadura en la carne, inflamada, donde anteriormente se había quemado, ve que él, en ese lugar o en esa parte del cuerpo se ve una mancha blanca rojiza o blanquecina, entonces el Cohen hará exactamente lo mismo, el mismo tratamiento que hizo con la tiña. Lo examinará y si él ve que el pelo en la mancha brillante se ha vuelto blanco y parece estar más profunda que la piel alrededor de ella, entonces lo declara como taxria. Él ya conoce estas condiciones, pues en el ejercicio de su tarea puede declararlo como inhábil. Ha brotado en la quemadura, o sea, como les decía, porque la quemadura o la laceración con un corte tal vez muy profundo, difícil de cerrar, tal vez esos cortes que necesitan puntos, suelen inflamarse, suelen llenarse de infección porque es una puerta abierta a todos los patógenos a los que estamos acostumbrados. Realmente estamos rodeados de patógenos, pero la piel es lo que nos protege, ¿no? Y de ahí las mucosas donde podría ingresar también están llenos de estos patógenos, pero que serían de alguna manera saprófitos porque nos ayudan, son beneficiosos. De hecho, combaten porque no les dan espacio ellos a crecer a los patógenos porque estos están dentro de nuestro cuerpo, tal vez en nuestra boca a lo mejor, y no le da el espacio adecuado para que se reproduzcan. Mueren por falta de reproducción. De hecho, así es como se mueve una bacteria. Una bacteria, si no se reproduce, muere inmediatamente. Y esa es su vida, la reproducción. Y vemos que la quemadura actúa exactamente similar a la tiña, pues el Cohen declarará inmundo cuando ve estas condiciones en el área en el que fue afectada con una quemadura. Él dice en el verso 25 al final, es taxrat. El verso 26 continúa diciendo, pero si el Cohen, la persona experta, que estamos viendo aquí que se repite constantemente el Cohen, no es cualquier persona, tiene que ser una persona entrenada, calificada y certificada por el Eterno, certificada que es el Cohen por el Eterno, para poder declarar tamé o tajor, hábil o inhábil para entrar a los espacios sagrados, puro o impuro, bajo las condiciones o las traducciones, perdón, de estas Biblias. Y repite, es el Cohen, es el sacerdote, no puede ser otra persona, no puede ser ni siquiera el rey quien declare esto. Vemos que el verso 26 dice, si no es profunda en la piel alrededor de ella, pero luce decolorada, entonces el Cohen lo aislará por 7 días. Si al 7º día el Cohen lo examinará y si se ha extendido en la piel, esto ha crecido en la quemadura, entonces el Cohen lo declarará tamé, lo declarará inhábil, inmundo. Es llaga o es mancha de taxrat. Pero si la mancha blanca se queda donde está y no se ha extendido en la piel,
sino que parece descolorida, o sea, ha menguado, ya parece como que está bajando. Es una inflamación causada por la quemadura, o sea, una infección que causó la quemadura, pero no no aplica para hacer Taxrat. El Cohen lo declara limpio, porque aunque tenga una infección en la piel, no es una condición de toxemia, porque es solo una cicatriz o una costra, cicatriz de la quemadura, es parte del proceso, ¿no? Es una infección, efectivamente, pero no se la considera ría. Verso 29, vamos avanzando, dice, si un hombre o una mujer tiene una llaga en la cabeza o un hombre en la barba, en la barba me tocó yo y no tengo barba. Verso 30 dice, entonces el Cohen examinará la llaga, él examinará la llaga, que recuerden que hablamos de esto, blanquinosidad que presenta. Entonces el Cohen examinará la llaga. Si él ve que parece estar más profunda que la piel alrededor de ella, con el pelo fino, o sea, ha perdido no solamente el color, ha perdido también los nutrientes, o sea, es un pelo ya decaído, muy fino, que no tiene los nutrientes necesarios. ¿Por qué? Porque todos los nutrientes del cuerpo lo está absorbiendo este hongo. Actúa de esa manera en el cuerpo, ¿no? Un parásito, en otra forma. Y amarillento, entonces el Cohen lo declarará inmundo. Vemos que estamos viendo aquí que son diferentes presentaciones de esta taxería. Por lo tanto, es lógico concluir que no se trata de una sola enfermedad, son diversas enfermedades de las cuales se las puede considerar o no se las puede considerar como taxería. Entonces, son varias enfermedades que se pueden considerar taxería. Dice, o fino y amarillento, entonces el Cohen lo declarará tamé, inmundo, inhábil. Es un área encostrada, taxrat en la cabeza o en la barba. Si el Cohen examina el área enferma e encostrada y ve que parece ser más profunda que la piel alrededor de ella, sin ningún pelo negro en ella, entonces el Cohen aislará por 7 días a la persona con el área encostrada y enferma. El 7º día, el Cohen examinará la llaga. Si él ve que el área encostrada no se ha extendido y que no tiene pelo amarillento en ella, y que en el área encostrada no es más profunda que la piel alrededor de ella, entonces la persona se rasurará, excepto el área encostrada misma, y el Cohen la aislará por 7 días más. Aquí nos damos cuenta que este es un principio médico que las demás naciones a su alrededor no las tenían, no las practicaban, por eso morían. Había mucha, digamos, vehículos de infección en el pueblo, en los demás pueblos. Había mucha contaminación por cuestión de esto, porque no había, esto realmente puede parecernos a nosotros lo más normal del mundo. Alguien tiene una infección, pues aíslalo. Se encuentra en su cuarto y no puede salir porque está con gripe, es lo más común del mundo. O tiene algún tipo de infección y no lo toques, o lava la cuchara que él tocó, o solo esa cuchara se la damos para que él coma, porque te puedes contagiar. Para nosotros es lo más normal del mundo, es verdad, pero para ellos no. Estas leyes realmente son innovadoras, son a la vanguardia, punta de lanza de la medicina en aquella época. Para nosotros es, wow, sí, está bien, pero veámoslo en el tiempo en que esto se estaba aplicando. Ellos tenían un ejercicio de salubridad excepcional para la época. También recordemos que en aquella época no habían tantas enfermedades como hoy, por supuesto que no, y que ellos entendían un principio también que nosotros no lo entendemos. Las enfermedades son causadas por un desequilibrio químico, un desequilibrio de energía en el cuerpo, la mayoría de las enfermedades. De hecho, toda condición de enfermedad se entiende como un cuerpo que ha ganado electrones, ¿ya? O que ha perdido protones. Los electrones son, digamos, partículas negativas, o aniones, cationes se llaman los positivos y aniones los negativos. Ha ganado aniones en su cuerpo, por eso hay una acidez en el estado de su sangre, en su piel, hay una acidez porque ha ganado cationes. Cuando queremos nosotros de alguna manera explicar lo que es ácido y básico, básico es alcalino o es como por ejemplo el cloro, la lejía, eso es algo que tiene condiciones básicas alcalinas muy fuertes que también te puede quemar como un ácido. Y el agua, lo que entendemos que es un pH neutro. pH es un potencial de hidrógeno, un potencial de hidrógeno. Eso es lo que significa pH, ¿no? Y si nosotros entendemos que la única diferencia
entre un punto y otro punto solamente es que uno tiene más hidrógeno que el otro, uno tiene más aniones o cationes que el otro, podemos entender que todas las enfermedades que se entienden como causa por una acidez en el cuerpo, todas las enfermedades es un desequilibrio energético. Todas, absolutamente todas. Porque si una persona tiene un equilibrio energético, un pH un poco básico, no ácido, un poco básico, ligeramente básico, un poquito más arriba de lo neutro, y se alimenta correctamente, como ellos se alimentaban, ellos no comían carne todos los días y comían verduras, comían las cosas que realmente son sanas y comían kosher el pueblo también, podemos comprender que no se enfermaban a menudo. Que una enfermedad para ellos era algo raro y ellos no sufrían de diabetes, no sufrían de hipertensión, no sufrían de todas estas enfermedades causadas por la alimentación que hoy en día tenemos nosotros. Entonces, este tipo de infecciones que también aparecían eran esporádicas en el pueblo. Esporádicas porque si tú tenías tu sistema inmunológico bien, tú a lo mejor podías conversar con alguien así sin saber que tenía esta enfermedad y no te infectabas, no pasaba nada. Porque tu sistema inmunológico podía repeler todo eso. Pero si alguien tenía un sistema inmunológico bajo, defensas bajas, ya sea por condiciones de depresión, ya sea por una mala vida, por ejemplo, en ese tiempo también había el alcoholismo, ya sea por una mala vida de que no duerme bien, no descansa bien, o simplemente no hay shalom en su vida, por un desorden del comportamiento, por una desviación de los mandamientos del Eterno, de las prácticas que el Eterno dio al ser humano, no tiene shalom, pues entonces obviamente el estrés, las preocupaciones van a bajar tus defensas y empieza a afectarte todo el cuerpo. Cada órgano empieza a afectarse porque todo tiene que ver con el nivel de energía que tenemos nosotros. Yeshua cuando sanaba o cuando sanó, por ejemplo, a una mujer que sufría de esta enfermedad que se la conocía como flujo de sangre, cuando él la sana, él sin saber quién era, él dice, ¿quién me tocó? Porque de mí salió poder, salió energía. O sea, fue una energía que salió de él que realmente reestructuró, digamos, las condiciones energéticas de su cuerpo que le dio una equidad y un equilibrio. Entonces, eso es realmente como se entendía en la antigüedad las enfermedades y como yo pienso que cuando Yeshua venga, también se van a entender las enfermedades así. Se van a comprender y va a haber sanación porque se actuará por métodos más efectivos, no con placebos, no con, y hablo como un farmacéutico, les digo que la mayoría de estos productos que se compran en las farmacias son productos que tienen que ver como una especie de curar el síntoma, pero no el signo. Te curan lo que tú sientes. Por ejemplo, para el dolor de cabeza, solo hacen que tomes una pastilla y ya no te duela la cabeza, pero el problema o el origen de lo que te causa el dolor de cabeza sigue ahí. Solo te quitaron el síntoma, te durmieron para que no sientas el dolor. Y tú dices, ya me pasó, pero el problema está ahí. Por eso viene otra vez y vuelve, porque no han analizado cuál es el problema real y no lo han retirado del cuerpo. Entonces, esa es realmente la condición de la mayoría de los medicamentos, solo es un tratamiento, porque les conviene vender y mantener a la persona y al paciente enfermo, y no sano. Pues un paciente sano no es negocio. Ok, sigamos. Teníamos el verso 32 dice, al séptimo día el Cohen examinará la llaga, la mancha, la llaga, y si él ve que el área encostrada se ha extendido y que no tiene pelo amarillento en ella y que el área encostrada no está más profunda que la piel alrededor de ella, entonces la persona se rasurará, esto sí lo habíamos leído, excepto por el área encostrada misma, y el Cohen la aislará por 7 días más. Y luego de los 7 días dice que el Cohen vuelve a examinarlo, ve el área encostrada y ve que el área encostrada no se ha extendido en la piel y no parece ser más profunda que la piel alrededor de ella, o sea, está natural, solamente es una decoloración de la piel, pero no está más profunda, no está brotada, no está hinchada. Entonces el Cohen lo declarará limpio, lavará sus ropas y es limpia, está mejor. O sea, esta persona se está sanando. Y esto es posible también. Hoy obviamente tenemos antimicóticos y es muy bueno. Nos ayuda a contraer, a pelear con estas enfermedades que los hongos en la piel es una de las cosas más difíciles de quitar realmente. Si tú has visto un paciente que tiene hongos, es alguien que el tratamiento, esa infección vuelve y vuelve y el tratamiento es continuo. Es una infección que dura a veces en la piel y entonces muchas veces tiene que ver por las condiciones alimenticias de esta persona.
por las condiciones de alimentación que tiene esta persona, que obviamente no le benefician para que tenga unas defensas estables, ¿no? Verso 35 dice, pero si el área encrostrada se extiende, lo contrario a lo que vimos, después de su purificación, o sea, después de que ya hizo la inmersión, vemos que esto volvió a brotar, por, como les digo, las condiciones en las que está viviendo volvió a ser las mismas, la alimentación, entonces el Cohen la examinará. Y si él ve que en el área encrostrada se extiende en la piel, el Cohen no buscará pelo amarillento, ya es algo que se puede entender directamente como taxría, es taxría y no es otra cosa, ¿no? Verso 37. Pero si la apariencia del área encrostrada no cambia, sabemos que estuvo igual, crece pelo negro sobre ella, porque recuerden que le mandó a rasurar, a cortar eso, entonces el área encrostrada está sanada, porque está creciendo cabello negro, no descolorado, no débil, no falta de nutrientes, o sea, se está recuperando. Es limpia. El Cohen lo declarará limpio realmente. Vamos avanzando. El verso 38 dice, y si un hombre o una mujer tiene manchas en la piel, manchas blancas brillantes, entonces el Cohen lo examinará. Si él ve que las manchas brillantes en la piel son blancas descoloridas, es solo una erupción que ha brotado en la piel y está limpio. O sea, ellos cuando veían este tipo de manchas, realmente lo que hacían era, como tú dices hoy, pues vamos al médico. Era lo mismo que ellos hacían. Recuerden que esto no solamente estaba puesto para custodiar el templo, sino que decía fuera del campamento, fuera de la aldea. No solo en Jerusalén, los levitas y los coanín también estaban administrando constantemente las diferentes áreas de las tribus de Israel. De hecho, ese fue el ministerio que se les dio, estar en medio de las tribus para enseñar la Torá y para vigilar estas cosas. Ellos eran entrenados en estas condiciones de la piel, en estas condiciones médicas, y no solamente eran entrenados, sino que eran certificados. Un levita, por mucho que su primo, digamos, el Cohen, le hubiese enseñado, mira, esto es así, y así es como tú identificas, y lo hubiera tenido al lado como una persona que le enseña, ¿no? Dice, mira, esto de aquí que tú ves en esta piel, esto tú lo puedes tomar como taxra, le puede estar enseñando, pero el levita no tiene la autoridad, no está certificado para declarar a alguien tajor o tamé, puro o limpio, no está calificado para eso. El levita no puede hacer eso, tiene que ser necesariamente un Cohen. Y si en una aldea de la tribu de Simeón, de la tribu de Judá, de la tribu de Neftalí, de cualquier región, de los que estaban del otro lado del Jordán, de Rubén, de Gad, si tenían esta afección, eran aislados también, no podían permanecer. Si en ese lugar se guardaba la Torá, pues era aislado. Si en este lugar estaba un desorden y no había sacerdote, no había levita, no habían jueces, no se estaba ministrando conforme a la Torá, pues entonces lo que iba a ocurrir es que se iban a enfermar más de las personas indicadas, ¿no? Vamos avanzando. Como les decía, este tipo de enfermedades no es que todo esto era calificado como tasrat. Aquí estamos viendo que el Cohen examina y ve este tipo de manchas y dice, bueno, por la condición que estamos viendo, es solo una erupción que ha brotado en la piel, es una infección, puede ser hasta un hongo, pero no es un hongo que se considera tasrat, es limpio. Le ha de mandar algún tipo de ungüento, porque ellos manejaban las plantas también como medicamentos, pero no era algo que ellos podían decir tiene que ir fuera del campamento, ¿no? Ni siquiera lo consideraba como para decir, vamos a aislarlo por 7 días y luego vemos. O sea, él ya podía reconocer esto, ¿no? Verso 40 dice, si el pelo de un hombre se ha caído de su cuero cabelludo y es calvo, pero es limpio, si el pelo, perdón, lo leí mal, si el pelo del hombre se ha caído de su cuero cabelludo, eso es calvicie, no es que sea taxrat, eso es lo que está diciendo, él es limpio. Si el pelo se le ha caído de la parte delantera de su cabeza, él es calvo en la frente, pero él es limpio, no es una enfermedad que se considere como taxría. Alopecia no es una enfermedad realmente que se pueda considerar contagiosa, ni algo inmundo, impuro, inhábil, para nada. Verso 42 dice, pero si la parte calva, en esa parte calva, en la que, o en la frente hay una llaga blanca, rojiza, es taxrat, brotado de su calvicie o frente.
como tratando de decir que esta calvicie que le ocurrió, a lo mejor sí es por esta enfermedad, no es por una calvicie normal, sino que sí es por la enfermedad de Tafrat, por eso se le cayó el cabello. Verso 43. Entonces el Cohen lo examinará. Si él ve que hay una inflamación blanca rojiza en su calvicie, o en la parte afectada, o en su frente, porque eso a veces ocurre en la cabeza y empieza a extenderse y se les ve a algunas personas, si ustedes alguna vez han visto, hasta en la frente. Se empieza a regarse, eso se riega realmente. Puede empezar en la cabeza y se riega, que puede verse por la frente, por atrás de las orejas. Todo eso es lo que está describiendo aquí, ¿no? Entonces el Cohen lo examinará, verso 43, y si él ve que hay una inflamación blanca rojiza en su calvicie o en su frente, que se parece al taxrat del resto del cuerpo, él es una persona con taxrat. Él es tamé, es inmundo, es inhábil. El Cohen lo declarará inhábil y la llaga está en su cabeza. Entonces, por lo tanto, se lo declara inhábil para esto, ¿no? Verso 45 y verso 46. ¿Qué pasa cuando se declara una persona inhábil? Bueno, ya, tú eres una persona portadora, por cualquiera que sea la enfermedad, la condición, tienes taxrat. Bueno, ¿qué se hace? Verso 45 y verso 46 dice, todos los que tengan manchas de taxrat, llagas de taxrat, usarán vestiduras rasgadas. Esa era la condición, usarán vestiduras rasgadas y su pelo suelto. Cubrirán su cabeza, cubrirán su boca con su ropa y gritarán, tamé, tamé, inmundo, inmundo. Es lo que tenían que gritar, por donde iban realmente. Entonces, esa es la característica para diferenciarnos, porque estaban con una afección de la piel que es contagiosa. O sea, hemos visto hasta el momento que hay diferentes inflamaciones, diferentes afecciones de la piel por las que se presentaban al Cohen. Y el Cohen examinaba y decía, no, eso es una erupción, tranquilo, ve nomás, no pasa nada, haz una purificación y se acabó. Ya, sí, eso es una tiña, tranquilo, no pasa nada. Eso es una pequeña infección que salió en la quemadura, tranquilo, no pasa nada, ve. Pero habían otras condiciones de la piel que sí se consideraban taxrat y porque eran altamente contagiosas, porque eran infecciones que se extendían en la piel y que no era apto, no solo para no entrar al templo de esa manera, sino para entrar a ser parte del pueblo, porque eso se podía extender en el pueblo Kadosh, en el pueblo santo, no se podía permitir eso. Realmente es lo más adecuado que se podía hacer, mandarlos a vivir fuera del campamento, fuera de las ciudades, y obviamente se les daba una forma de subsistir, no se los desahuciaba para nada, pero tenían que vestir de esta manera, con ropas rasgadas, no usaban una cobertura como tal, tenían su cabello suelto realmente, y se cubrían la boca, tenían que tener su boca cubierta y gritar a cualquier persona que pasara estas palabras, inmundo, inmundo, tamé, tamé, para que se los reconozca de lejos y la gente pueda tomar otra dirección. Ese es el mandamiento de la Torá. Ellos no se veían a sí mismos tampoco como marginados, sino que se entendían la condición en la que tenían, porque no se los desahuciaba, ya les digo, no se los desahuciaba, se les daba un lugar para vivir, porque no había una forma, en aquella época no había una forma de sanar. Ahora, esta enfermedad también, o estas enfermedades, disculpen, estas enfermedades que se traducen como taxrat, comúnmente el judaísmo y cierto planteamiento religioso que se tiene acerca de esto, de lo que se traduce como lepra en la Biblia, mencionan o aducen, señalan que la causa o el origen de esto es del Eterno. O sea, no lo ven como algo, una enfermedad que alguien puede contraer por las cuestiones y las condiciones que mencionamos, o sea, hace un momento, ni las condiciones médicas, sino que ellos dicen, bueno, tú podías estar bien hoy, pero te cayó esto por, específicamente para ellos es el pecado de la Shon Hara, le llama el judaísmo, de la lengua mala, de hablar mal, y lo toman en nombre de lo que ocurrió con Miriam. Pero eso no es realmente aplicable, eso, no podemos tomar un caso y ampliar y hacer toda una doctrina de eso, eso no es religioso y no es académico, no es lógico, no es preciso, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, acá al rey Usías, que él entra a hacer algo que no le corresponde, a presentar incienso en el templo,
y los sacerdotes le dicen, ha brotado una llaga blanca en tu frente. Y los sacerdotes, conociendo, examinan y le dicen, tú tienes Taxrat, debes salir fuera del templo y fuera del campamento y ya no puedes gobernar como rey. Él siguió siendo rey, pero quien quedó a cargo era su hijo. Estuvo afuera y fue enterrado en el lugar de sus padres, pero estuvo sus últimos años viviendo fuera de la ciudad. Y no, él nunca hizo ningún tipo de comentario, digamos, chisme o algo como lo quieren aducir, como la Shon Hara, por nadie. Solamente tuvo la osadía de presentar el incienso que no le correspondía. Era un castigo que realmente era de muerte. Yo creo que la condición y la dignidad que él cargaba de ser el rey fue que lo condenaron a que muriera. O sea, el Eterno, eso sí lo direccionó el Eterno. Pero ¿qué hay de los otros casos? O sea, vemos que por lo menos aquí estos dos casos bíblicos no están correlacionados. Con la Shon Hara solamente uno. No es suficiente base, pero ¿qué hay con los otros casos? Entonces no podemos designarlos de esa manera y querer verlo de esa manera, porque las personas, de hecho, se enseñan que si, o sea, no te enseñan así directo, pero sí te hacen entender de que si tú hablas la Shon Hara, por lo tanto te va a caer esto. O sea, no es así. Y obviamente que la Shon Hara o la lengua mala, hablar mal de otras personas, no se debe hacer porque está prohibido por la Torá. Es una transgresión a la Torá. Dicen, no habrá chisme en medio de tu pueblo, dice Levítico 19. Es una prohibición. No tomen jamás esto como que, si no se trata de taqiyya, entonces sí puedo. No, para nada, porque la Torá es clara. Y no debe haber chisme, eso destruye un pueblo. Destruye la fuerza o la unión que tiene un pueblo y el Eterno no nos ve individuales. Una persona que comenta de un hermano y empieza a hablar de un hermano de tal manera que lo desprestigia, y miren que puede ser hasta verdad lo que esté diciendo, pero a veces no porque sea verdad lo que alguien está diciendo de otra persona sea lo más sensato decirlo, porque a veces la verdad podría dañar o afectar a otros. Estamos causando daño al cuerpo del Mesías. El daño al cuerpo del Mesías, el Mesías te lo va a cobrar. Eso sí tenemos que tenerlo claro. Nuestra misión es procurar que el cuerpo del Mesías se mantenga fuerte, nutrido, unido en la Torá. Lo que no se va a tolerar, obviamente, es la transgresión. Pero si alguien en medio del pueblo comete una transgresión, pues por lo tanto, nuestro deber no es empezar a regar un chisme de eso. Nuestro deber es, de alguna manera, orientar al hermano, y serán los que el Eterno ha puesto como administradores de las congregaciones quienes se encargarán de hacer, no diría un juicio, pero sí de llevar a cabo un concilio para tratar el asunto con las debidas normativas de la Torá. No se lo puede dejar a la ligera tampoco, pero llevar es algo que, porque yo creo que es verdad, o hasta considero que pueda ser verdad, llevarlo a transgiversarlo o hablar mal de otras personas, porque comúnmente lo hacen sin conocer la Torá. La mayoría de las veces que yo me ha tocado presenciar ese tipo de acciones, no conocen la Torá y juzgan a las personas sin conocer la Torá. Y dicen, está quebrantando la Torá, y no la conocen realmente. Tienen en su mente algo religioso, y eso es algo que está prohibido por la Torá. Crear chismes en medio del pueblo es totalmente prohibido y es aborrecible a los ojos del Eterno, pues el proverbio lo dice así. Dice que una de las cosas que él aborrece es aquel que siembra discordia en el cuerpo del Mesías o entre los hermanos. Vamos para terminar. Marcelito, Manolito, una pregunta. El Koshem o Koshem que tú dices, ¿qué significa? Perdón, disculpe, no le comprendí. ¿Qué significa el Koshem que dices tú que es el que... Cohen. Sí, un sacerdote. Cohen es el sacerdote. Coanim es sacerdotes. Sí, es el sacerdote o el linaje de Aarón, hijos de Aarón. Ya, sí, gracias. Sí, hermana. Esta versión es, creo que la israelita nazarena o la Kadosh. La Kadosh creo que es esta de aquí, la que utilicé. Sí, Cohen es el sacerdote, correcto. No, tal vez no hice las debidas aclaraciones al inicio. Pero ahí estamos, ¿no? Buenas las preguntas. Verso 46 dice, por el tiempo que tenga las llagas, estará inmundo, puesto que es inmundo, y vivirá aislado, estará inhábil por el tiempo que tenga las llagas, o sea, que tenga estas manchas, que tenga esta condición, estará inhábil, no solo para el templo, repito, sino para la aldea en la que estaba, puesto que es inhábil, vivirá aislado y vivirá fuera del campamento. 47 dice, cuando el taxrat infecte un artículo de vestir, ya sea un artículo de lana o lino,
Por eso es que también entendemos que el Taxrat no solo puede ser bacteriano, sino que también tiene que ver con hongos, porque aquí estamos hablando de otra clase. Está hablando de un Taxrat que afecta la ropa, de las personas, y por lo menos en lo que nosotros conocemos, la ciencia ha mostrado que a veces los hongos que suelen afectar a la ropa no pueden causar una infección en el cuerpo de tal manera como las que hemos visto nosotros acá. Son otro tipo de hongos, son otras familias de hongos. Sí nos puede causar irritación, sí nos puede causar molestia, más que nada a la hora de respirarlo, pero no como que me puse una ropa que tenía un hongo, por ejemplo un moho, es lo que entendemos, y ya me voy a contagiar. Sí te vas a irritar la piel, por supuesto, pero no es una enfermedad de taxría o una enfermedad que te va a producir, me contaminé del hongo, porque son diferentes, ¿no? Es una infección distinta, a menos que tal vez puedas llevarse a mayores por, repetimos una vez más, por lo que es el bajo nivel en las defensas del cuerpo, pero por lo regular no es algo que este tipo de moho que se encuentra en la ropa, que se encuentra en la madera, puede afectar al cuerpo. Sí afecta la salud en cuanto a la respiración, es tóxico respirarlo constantemente, sí te va a irritar, eso me refiero con tóxico, pero no que te va a causar una afección en la piel, como la que hemos visto nosotros, ¿no? Son otros tipos de hongos los que afectan en la piel. Verso 48. En los hilos o en las partes tejidas de lana o lino, o en un cuero o en un artículo hecho de piel. Entonces, si la vena en el artículo cuero, hilo o partes tejidas o el artículo de piel es verdosa o rojiza, es una infección de Taxrat y será enseñado o mostrado al Cohen, al sacerdote, y el Cohen examinará la mancha y aislará el artículo que tiene la infección, lo aislará por 7 días. Obviamente se hacía un lavado, ya vamos a ver eso. Al 7º día, él examinará la mancha y si la mancha se ha extendido en el artículo, hilos, partes tejidas o piel, cualquiera que sea su uso, la infección de Taxrat contagioso. El artículo es inhábil, o sea, hay que deshacerse de eso, porque hemos visto que ha proliferado la infección o ha proliferado el moho en esta prenda. Porque así como les decía, estos hongos en el cuerpo humano son difíciles de quitar, también lo es en estas afecciones. Por eso había lugares que se derrumbaban, edificios, casas que tenían estas contaminaciones de moho, ¿no? Él quemará el artículo, hilos, partes tejidas de hilos o lana o el artículo de piel que tiene la afección, porque este Taxrat contagioso será quemado completamente. Pero si cuando el Cohen lo examine, él ve que la infección no se ha extendido, el artículo o en los hilos, parte tejida o el artículo de cuero, entonces el Cohen ordenará lavar el artículo que tiene la infección y aislarlo por 7 días. O sea, se lo aislaba y se veía el proceder. Si esto empezaba a crecer, pues entonces este organismo, que yo lo catalogo como un hongo, un moho, pues es peligroso, está cría, desháganse de ello. Se lo quemaba comúnmente. Pero si vemos que no ha crecido, pues entonces dice, bueno, lo verificamos una semana después, vimos que no hubo crecimiento, lávenlo, vamos a ver, revisémoslo por 7 días más, a ver si continúa. Entonces, le quitaban toda la mancha que aparentemente a la vista humana parecía que estaba limpio, pero tú tenías que ver por 7 días si es que esto volvía a crecer, si estos microorganismos, estos hongos se proliferaban o no. Verso 55, entonces el Cohen lo examinará después que la mancha haya sido lavada, y si él ve que la mancha no ha cambiado de color, entonces si aún la mancha no se ha extendido, es Taxrat, porque permanece, es persistente. La quemarás completamente, está podrido, o sea, no vale. No importa si la mancha está en el interior o en el exterior, ya sea de un vestido, si está afuera, es que dice, no, es que está en la parte de afuera de este cuero de piel, no importa, es algo que se considera Taxrat y debe ser quemado. Si el Cohen o el sacerdote lo examina y ve que la mancha se ha decolorado después de ser lavada, entonces él cortará la mancha del artículo de piel, hilos o partes tejidas, o sea, la retirará, porque sabe que no se va a extender o no va a seguir creciendo a pesar de que no lo puedas ver con el ojo humano, porque tú lo lavabas y ya no veías nada, pero tú sabes que los microorganismos son eso, micro, no los puedes ver. Hoy entiendes eso por la ciencia. Aquí el Eterno les dice exactamente lo mismo. Espera un tiempo y vas a ver que va a volver a crecer. Si eso es así, pues esta cría, deshazte de eso. Si no lo es,
Si ves que esto no ha crecido, pues entonces simplemente corta esa parte y puedes seguir utilizando la prenda. Si aparece otra vez el artículo, hilos o partes tejidas o artículos de piel, es contagioso. Y que, o sea, contagioso esta vez no a la piel humana, sino a otros vestidos, a todo lo que tú tengas como prenda, y quemará completamente el artículo que tiene la mancha, ¿no? Verso 58, pero si la infección se quitó del artículo, hilos, partes tejidas o artículo de piel que tú lavaste, entonces lavarás por segunda vez y será limpio. Si se quitó, le harás una segunda lavada y vas al río, lavabas esto y será limpio. Esta es la ley, verso 59, esta es la ley referente a las infecciones de Tafsrat. En el artículo de lana, lino o hilos o partes tejidas, en cualquier artículo de piel, cuando lo ha declarado limpio o cuando lo ha declarado inmundo. Esa es la ley, la Torá, en cuanto a estos artículos. Ya vimos también la Torá en cuanto a la persona. La próxima semana estaremos viendo lo que es la Torá en cuanto a lo que se llama la Mesorat, sino en cuanto a la purificación de estas personas que han sufrido esta afección, ¿no? Que como les digo, solo en la época de Mashiach, como un microcosmo del reino mesiánico, se pudo presenciar estos eventos. Bien, familia, hermanos, amigos que nos están viendo también por Facebook, con esto concluimos la enseñanza del día de hoy. No sé si tal vez exista alguna pregunta, alguna duda, sino para que podamos proceder a nuestras actividades convencionales, ¿no? ¿Listo, hermanos? Hermano, shalom, buenas noches. Shalom, hermano. Los sacerdotes que se dedicaban a revisar esas manchas, ¿eran solo un grupo de los que hacían eso? ¿O como usted dijo alguna vez, los sacerdotes se rotaban las funciones? Claro, ¿O solo había un grupo dedicado a eso de las enfermedades? No, correcto, está bien, buena la pregunta, ¿no? La enseñanza del Cohen es que el Cohen tenía que saber todo. O sea, si alguien es Cohen, bueno, entonces todo lo que dice Cohen tienes que saberlo. Tenía que saber cómo identificar esta enfermedad y como también tenía que saber el procedimiento de un sacrificio por la culpa. Tenía que conocer todo. Se les enseñaba realmente, se los reclutaba a todos ellos desde los 25 años. A todos los coaní o los hijos de los sacerdotes a los 25 años y se les enseñaba todo lo que tenían que saber para que a los 30 años que ya podían oficiar, ya tuvieran el conocimiento y empiecen de la teoría ahora a la práctica. Y obviamente seguían habiendo ahí los sacerdotes que los guiaban, los supervisores, los que ya eran mayores y el sumo sacerdote, que era el que tenía que conocer de todo también por excelencia. Pero era todos tenían que conocer esto, ¿no? Y lo aplicaban en sus aldeas, en donde ellos vivían, y ellos venían cada 6 meses, excepto en las fiestas, de las 3 fiestas anuales que ellos tenían que subir todos, ahí sí subían todos los sacerdotes al templo, todos servían. Pero de ahí era el cronograma, era cada 6 meses, por una semana tenían que subir el grupo, la familia paterna que le tocaba. El resto del tiempo ellos estaban en sus tiendas, en sus aldeas, y donde ministraban también la Torá y donde servían para esta parte médica. Por eso es que decía, si alguien en cualquier lugar sufría de esto, pues vamos al Cohen, lo presentarás al Cohen. No significaba que tenías que ir a Jerusalén, sino que al Cohen de tu parroquia, ¿ya? Esa es la idea que trataba de transmitir. Pero muy buena pregunta, hermana Elena, muy buena pregunta, ¿sí? Adelante, gracias. Hermano. Y gracias por la respuesta. Pero los sacerdotes también tenían el peligro de contagiarse. Yo me imagino que no tocaban al enfermo, pero debieron haber tenido alguna forma de protegerse. Claro, o sea, la forma más eficaz de protección en caso de estas cosas es realmente tener un sistema inmunológico bueno, un sistema inmunológico fuerte. Obviamente si lo aislaban, los sacerdotes también tomaban sus debidas precauciones, pero él tenía que inspeccionarlo. Pero no como hasta el día de hoy. Si alguien tuviese esta infección, por ejemplo, en la piel de las imágenes que vimos, si usted o yo llegásemos a tocarle, podríamos tener aquí la bacteria o el hongo, pero no es que nos va a afectar, porque si tenemos un buen sistema inmunológico no va a proliferar. Obviamente yo no creo tampoco que ellos lo hayan manoseado tanto al paciente, la persona afectada, pero sí tenían que observarlo, ¿no? Y no era que porque estábamos a 1 metro ya me voy a contagiar, no era tanto así. Realmente esto era algo que se debía por diversas circunstancias. Comúnmente como lo vimos, puede ser por un déficit en el sistema inmunológico,
que se debe a varios factores, entre ellos, si alguien no tiene shalom, no duerme bien, no tiene una vida adecuada, pues entonces es más fácil enfermarse, porque las enfermedades de ellos no eran para nada parecidas a las de nosotros. Pocos se enfermaban como nosotros, o en este tiempo se enferma la gente. Entonces sí, hermanas, sí tenían sus precauciones, debieron haberlo tenido, por supuesto. No sé si le puedo Gracias, ayudar. hermano. Listo, hermano. Entonces, si no hay más preguntas, ahí cerramos, hermanos. Un abrazo, es un gusto realmente estar con ustedes, poder compartir esta palabra y alimentarnos todos juntos. Un abrazo, hermano. Shalom. Shalom, hermana Shalom, Ivy. Shalom, Manuelito. Gracias por tus enseñanzas, como siempre, y gracias por compartir tus conocimientos. Shalom, shalom. Shalom, hermano. Para eso estamos llamados. Dice Gia, entonces no era una enfermedad, sino una afección de la piel. Sí, correcto. Entonces, se entendió bien, correcto. Porque no era una enfermedad específica, sino múltiples enfermedades de la piel o afecciones de la piel. Correcto, hermano. Bueno, hermanos, shalom. Un abrazo a todos.